Vamos a iniciar con esta mesa, la mesa número 2, y vamos a escuchar en la mesa diferentes experiencias, pero que tienen que ver con dos artículos muy importantes de la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad. Uno es justamente el derecho a vivir de forma independiente y el otro va a ser sobre inclusión laboral. Ambos son fundamentales y pues tienen una conexión muy fuerte con la mesa anterior sobre capacidad jurídica, porque están ligados justo en la independencia, en la autonomía y además en el acceso hacia otros derechos cuando se cumplen con estos. Bien, vamos a presentar en primer lugar a Raúl Montoya Santamaría. Él es integrante del colectivo Chucán. Y quisiera comentarles que el colectivo Chucán desde la sociedad civil es pionero en el trabajo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y ellos de una manera muy valiente han mostrado a la sociedad justo el cómo viven personas con discapacidad intelectual y psicosocial en estas institucionalizaciones que muchas veces son contrarias a lo que ellos desean. Y bueno, es por eso que el colectivo nos ha quitado la venda a muchos sectores de la población en torno a este tema. Montoya ha participado en varias conferencias y eventos nacionales e internacionales en los que ha dado testimonio y hablado sobre el colectivo Chucán. En el plano internacional, Montoya participó en la Asociación Nacional para la Protección y Defensa de los Derechos de la Conferencia Filadelfia 2011, en un acto paralelo en la Cuarta Conferencia de Estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En una conferencia organizada por Universidad Americana sobre Trata de Personas en México, en Washington, D.C., y en el Seminario Internacional sobre Capacidad Jurídica en Materia de Acceso a la Justicia y la Inclusión de las Personas con Discapacidad Psicosocial, en Argentina en 2012. En 2013 fue nominado para ganar el premio de Freedom of Expression por el documental The Abandon, que realizó el Channel 4 en Londres, Inglaterra, con el colectivo Chucán. Asimismo, en septiembre del 2014, habló junto con otras organizaciones en la revisión de México sobre cómo ha armonizado la Convención en las leyes mexicanas en la ONU, esto en Ginebra, Suiza. Junto con él viene Elizabeth Consuegra Ríos, que es coordinadora de proyectos del colectivo Chucán. Ha participado en varias conferencias y eventos nacionales en los que ha dado su testimonio y hablado sobre el colectivo, así como su vivencia como mujer y persona con discapacidad, en la que se vive una discriminación múltiple por ser mujer y por tener una discapacidad. Más recientemente, en 2013, fue nominada para ganar el premio de Freedom of Expression por el documental The Abandon, realizado por el Channel 4 de Londres, Inglaterra, con el colectivo Chucán. Bien, sin más, vamos a escuchar a ambos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, como les comentaba, yo soy el director del colectivo Chucán. Y bueno, la siguiente, por favor. Nosotros basamos nuestro trabajo en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Este es un instrumento muy valioso para nosotros porque nos ayuda a defender nuestros derechos. Y bueno, ¿por qué una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? En un mundo ideal, los derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos sería suficiente para proteger a todas las personas, pero en la práctica real, pues no se da. Entonces, las personas, por ejemplo, como los niños, las mujeres y los refugiados, necesitan tratados especiales para defender sus derechos. En este plano, pues la convención significa un tratado muy importante para nosotros. Y bueno, ¿qué abarca la convención? La convención abarca derechos tales como educación,
servicios médicos, también abarca trabajo, información y también acceso a la justicia y entre otros. Y crea esta Convención de Derechos Nuevos, no crea derechos nuevos, sino aglomera los derechos que ya existentes para que las personas que tenemos estas discapacidades podamos defender nuestros derechos. La siguiente, por favor. El significado de la palabra Chucán es una palabra de origen maya que significa lugar donde se dignifica la vida, y es lo que queremos lograr en nuestra organización, que sea un lugar donde se dignifica la vida de las personas con esta discapacidad. Nosotros nos constituimos el 11 de julio de 2014 y bueno, con la ayuda de Disability Rights International, nosotros pudimos constituirnos como asociación civil y empoderarnos y lograr conjuntar nuestra organización. Los objetivos del colectivo Chucán pues son principalmente empoderar a las personas con discapacidad psicosocial para que sean capaces de vivir en la comunidad integrados y defender nuestros propios derechos basados en esta convención. Y también dar apoyo entre pares a las personas con discapacidad psicosocial. La misión del colectivo pues es esta, ¿no? Defender nuestros derechos y que podamos vivir incluidos en la comunidad y no ser segregados en instituciones peligrosas que atentan en contra de nuestros derechos humanos. La siguiente, por favor. Y bueno, esto es algo de lo que les comentaba, proporcionar ayuda entre pares. Es muy importante porque nosotros, en mi caso, yo vivo con una discapacidad psicosocial desde hace más de 20 años y tengo la experiencia de haber pasado por muchas etapas en mi vida para poder ahora ayudar a otras personas y a sus familias para que ellas puedan aprender y saber que sí se puede recuperar la vida en la comunidad, que podemos lograr nuestros sueños, que si tenemos sueños o metas en la vida no se van a cortar por este hecho. Podemos continuar con nuestra vida, tener pareja, casarnos, tener un proyecto de vida y no por este hecho significa que ya vamos a perder toda nuestra capacidad, todos nuestros propósitos en la vida. Y bueno, también tenemos reuniones quincenales en las cuales compartimos información, nos damos apoyo mutuo y estudiamos la convención y nuestros derechos para exigirlos a los gobernantes y que pues realmente ser activistas, ¿no? Convertirnos en activistas que defendemos nuestros propios derechos. También nos organizamos para evitar la institucionalización porque creemos que es algo que atenta en contra de nuestros derechos, ya que con más adelante vamos a ver que vinieron unas personas de Londres, Inglaterra, que hicieron un documental en el cual se ven las condiciones tan malas en que tienen a personas con discapacidad psicosocial en instituciones y son verdaderas violaciones a derechos humanos que pueden constituir hasta tratos crueles, inhumanos y tortura pueden ser considerados, ¿no? También nos basamos principalmente en los artículos 12, el cual habla sobre nuestra capacidad jurídica, el artículo 12 de la Convención, y el artículo 19, el cual habla sobre nuestro derecho a vivir, como les mencionaba, integrados en la comunidad y no ser segregados en estas instituciones peligrosas. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, también nos basamos en el PACE, que por sus siglas en inglés es Programa de Mejoramiento para Personas con Discapacidad, el cual habla de cuál es la diferencia entre el modelo médico asistencialista
y el modelo social. Por ejemplo, un ejemplo muy claro del modelo médico asistencialista es que dice, tú eres una persona que enferma, que nunca más te vas a poder rehabilitar. Y el modelo social dice, no, tú pasaste por una situación de mucho estrés, pero eso no quiere decir que te vas a quedar ahí, ¿no? Entonces, podemos recuperarnos, sobrepasar esa situación difícil y pues continuar con nuestra vida, ¿no? Como cualquier otra persona. Ahora yo tengo mi novia y pues queremos tener hijitos. Bueno, si se puede. Entonces, otro de los manuales que nosotros manejamos es el WRAP, el cual es el Wellness Recovery Appreciation Program, el cual por sus siglas quiere decir que es un manual de recuperación, el cual nos habla principalmente de que debemos poner nuestras experiencias, por ejemplo, cuando nos sentimos muy mal, cuando nos sentimos, bueno, primero cuando nos sentimos, cómo nos sentimos cuando estamos estables, después cómo nos sentimos cuando nos empezamos a sentir mal y ya definitivamente cuando tenemos una crisis, para que las personas que están a nuestro alrededor pues nos puedan echar una mano, ¿no? Y nos puedan decir, oye, ¿sabes qué? Yo veo que te estás poniendo un poquito mal, porque a veces situaciones de estrés nos provocan que nos den crisis fuertes, entonces la serotonina que hay en nuestro cerebro se altera en reacciones químicas y nos provocan que comencemos a tener comportamientos erráticos, empecemos a escuchar voces o cuestiones así, ¿no? Que a mucha gente pues les parece raro, pero bueno, que ya en muchos modelos pues el oír voces no es tan malo, ¿verdad? Sobre todo si nos hablan de cosas productivas o creativas. En mi caso a mí me gusta pintar y bueno, eso me ha ayudado a la creatividad y bueno, mucha gente se mete en cosas para ver estas cosas, yo lo tengo ya de nacimiento, entonces pues yo creo que pues no necesito más. Entonces, como les decía, la siguiente por favor. Y bueno, aquí es el lugar donde nos reunimos, como pueden ver no es la gran cosa, pero nos funciona. Y bueno, ahí en el lado derecho están los compañeros y compañeras. Tenemos un grupo un comité de mujeres, el cual pues ayudan a mujeres, porque las mujeres hemos descubierto que tienen una doble discriminación, primero por ser mujeres y luego por ser mujeres con discapacidad, pues es una doble discriminación, ¿no? Entonces, pues este grupo de mujeres pues apoya a este sector de la población que tanto lo necesita. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí pues ya somos viejos conocidos de la Comisión de Derechos Humanos, ya casi somos clientes de ahí. Seguido tenemos ahí participaciones, entonces pues ya hemos agarrado un poco de experiencia en estos asuntos. Y bueno, pues ahí hemos hablado sobre derechos, sobre diferentes temas que tienen que ver, alzar la voz por esta población de las personas con discapacidad, sobre todo la psicosocial, porque es una de las discapacidades menos conocidas y que la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué significa esto, ¿no? Y bueno, les voy a comentar que la discapacidad psicosocial incluye la depresión profunda, la bipolaridad y la esquizofrenia paranoide. En este caso a mí se me diagnosticó, como les mencionaba, hace casi 20 años, esquizofrenia paranoide. Y bueno, la verdad se siente feo, ¿no? Las crisis son muy duras y bueno, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero bueno, así nos tocó vivir y bueno, ahora nos toca luchar por los derechos de esta población, porque creemos que tenemos los mismos derechos como cualquier otra persona y bueno, hay personas que viven en situaciones muy deplorables y que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Y aunque no las vemos, ahí existen y bueno, nosotros estamos aquí para alzar la voz por ellas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí más eventos, como les mencionaba mis compañeros, Ricardo Sánchez, que es mi asistente y amigo personal, hemos pasado por muchas situaciones y bueno, otros integrantes del colectivo. La siguiente, por favor.
Y bueno, aquí más eventos en el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos sido invitados para participar y dar nuestra opinión como personas que tenemos el derecho a dar nuestra opinión y a que se nos tome en cuenta, como lo menciona la Convención, nada de nosotros sin nosotros, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tuvimos la oportunidad en 2015, me parece, de acudir a un study tour, el cual fuimos invitados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde tuvimos la oportunidad de visitar ciudades como Washington, D.C., Filadelfia y el estado de San Francisco, donde pudimos visitar instituciones de personas con discapacidad y pudimos aprender cómo los Estados Unidos obviamente nos lleva ventaja en muchas cuestiones. Obviamente los derechos humanos no se quedan atrás y bueno, ellos desde la década de los 70s, pues principalmente los familiares han luchado por sus derechos, porque se respeten los derechos de las personas con discapacidad y principalmente que desaparezcan instituciones como hospitales psiquiátricos, ¿no? Porque los hospitales psiquiátricos pues no es la mejor solución para tener a personas de ningún tipo, con ningún tipo de discapacidad o cuestión mental, porque se ha comprobado que en lugar de mejorar su condición obviamente no se cura esta discapacidad, pero en lugar de mejorar se agrava la situación. Entonces, lo que nosotros estamos luchando y lo que dice la Convención es que se creen servicios en la comunidad. ¿Qué significa esto? Que las personas es mejor que estén con sus familias y que el Estado apoye a esas familias, porque muchas veces por la ignorancia o por la falta de conocimiento, las personas van y abandonan a su familiar en instituciones como estas, como en los CAIS, como en el Juan Ramón de la Fuente, donde tienen en muy malas condiciones a las personas con esta discapacidad. Entonces, para que las personas se hagan cargo, y no hay nada mejor que el amor de familia, que las personas se recuperen con sus propias familiares, ¿no? Porque es una parte importante, no somos peligrosos, no somos asesinos como muchas películas de Hollywood, ¿no? Que nos presentan ahí como asesinos peligrosos y que debemos estar amarrados o encadenados, ¿no? Como animales. La verdad no somos como nos pintan. Sabemos que muchas noticias a veces son amarillistas y ya cualquier persona que saca un arma de fuego dice, no, tenía esquizofrenia o estaba mal de sus facultades mentales, cuando en la realidad no somos ni más peligrosos ni menos peligrosos que cualquier persona en la sociedad, ¿no? Y bueno, aquí conocimos a personas muy valiosas como Jim, que él ayudó a cerrar instituciones en los Estados Unidos, en el estado de Filadelfia, un lugar que se llama Penhurst, en donde tenían tratos abusivos a personas con esta discapacidad y bueno, él ayudó a cerrar esta institución y pues nos están apoyando para que nosotros logremos algo similar aquí en nuestro país. Sabemos que no es una tarea fácil, que va a costar mucho tiempo, pero tenemos la convicción, tenemos las ganas, tenemos el empuje para seguir adelante, ¿no? Y continuar con esta labor que pues no es fácil, pero pues ya estamos en el camino y pues ya ni modo de echarnos para atrás, ¿verdad? No, pero es una labor que nos hemos propuesto y que sentimos que es muy importante y la hacemos con mucho cariño porque nos gusta ayudar a las personas, ¿no? Y no queremos que sus familias o ellos pues pasen por la situación que nosotros vivimos. Y bueno, aquí diferentes instituciones, como les mencionaba, ellos han logrado pues muchos avances y tienen programas de reinserción en la comunidad, de trabajo, de empoderar a las personas para que tengan un empleo, vivan por sí mismas,
tengan un departamento, cuestiones que ellos sean autosuficientes. Eso es muy importante porque es parte de la vida independiente, ¿no?, de nosotros y se ha comprobado que sí se puede y podemos tener un empleo, podemos tener una vida como cualquier otra. La siguiente, por favor. Aquí está el doctor Atkins. Él también es un gran luchador por los derechos humanos. También ha cerrado instituciones y bueno, él también nos apoya y es un aliado muy, muy importante para el colectivo y que nos ha ayudado gracias a DRI. DRI es Disability Rights International, que ellos, como les mencionaba, nos apoyaron para abrir nuestra organización. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí a la izquierda son dos chicas, obviamente norteamericanas, una afroamericana y una, bueno, anglosajona. Ellas son pares, o sea, allá en Estados Unidos tienen un programa en el que las personas que tienen esta discapacidad son capacitadas para que den apoyo entre pares a personas con esa discapacidad y se les paga un sueldo por hacer este trabajo. Entonces es parte de pues un programa muy, muy importante que yo creo que aquí en México sería muy bueno replicar. Obviamente necesitamos la ayuda de nuestro gobierno, que bueno, en este sexenio no se ha visto mucho apoyo en cuestión de derechos humanos, no se ha visto mucho avance. Entonces, pues esperemos que la siguiente administración sí tome en cuenta estos puntos que son muy importantes, ¿no? Porque vemos muchas personas que dependemos de este tipo de apoyo, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, hay aquí otros eventos que los que hemos acudido en Guatemala, en la ciudad de Antigua Guatemala, en la OEA, en donde logramos en 2015 poner el tema de derechos humanos en la agenda, ¿no? Entonces, nosotros hacemos mucha incidencia, aunque es mucho trabajo, pero estamos ahí dando pelea y luchando por los derechos de esta población. La siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos la visita de expertos internacionales sobre la capacidad jurídica, aquí como estuvo Ricardo Adair, que es muy importante nuestra capacidad jurídica y nosotros también estamos en contra del juicio de interdicción porque muchas personas con discapacidad psicosocial son puestos bajo este juicio y la verdad nos perjudica muchísimo, ¿no? Entonces es un gran logro el que realizó Ricardo y bueno, él es punta de lanza para todos nosotros, ¿no? Entonces tenemos ayudas de otras asociaciones como el PUD, Programa Universitario de Derechos Humanos, el cual tiene abogados que nos ayudan a resolver ciertas cuestiones judiciales o de derechos, ¿no? de leyes. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos diferentes personalidades de la comunidad de derechos humanos y bueno, ellos nos apoyan mucho, ¿no? Nos dan capacitación y nos hablan sobre nuestros derechos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esta es la instituciones, ¿no? Fotografías de instituciones de cómo tienen a las personas sin hacer nada, tiradas en el piso, medio semidesnudas, ¿no? Y esto porque no reciben un tratamiento adecuado farmacológico para que estén bien como nosotros lo estamos, ¿no? O sea, sí se puede tener una vida normal, pero hace falta ciertos cuidados, ¿no? Y bueno, aquí más eventos y bueno, la siguiente, por favor, ya se me acaba el tiempo. Y bueno, aquí también tuvimos la oportunidad de participar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C., donde participamos con otros países como Argentina, Chile y Colombia, donde hablamos también sobre la capacidad jurídica, denunciando abusos aquí en el país, ¿no? Sobre todo del gobierno. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí otros integrantes de la
del colectivo, que apoyamos a otras personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Con algunos víveres, algunos productos de aseo personal que están en los diferentes CAIs, que son instituciones de salud mental. Y bueno, también nosotros hacemos incidencia por medio de acudir a medios de comunicación como radio, televisión y medios escritos, en donde luchamos por quitar el estigma, ¿no?, que hay sobre esta discapacidad, porque la mayoría de la gente escucha esquizofrenia y se imaginan a la persona pues sucia en la calle, que hablando sola, y la verdad hay muchísimas personas que no estamos en esas condiciones, ¿no?, que somos funcionales, pero muchas veces la ignorancia o las familias ocultan a sus familiares por vergüenza, por temor al qué dirán, a que vayan a decir, ay, es que toda la familia está loquita o tienen al loquito, o por miedo a que les vayan a hacer algo. Yo conozco amigos o amigas que dicen, no, es que en mi colonia me dicen que soy quién sabe qué, y la verdad es que para nada, ¿no? O sea, somos buena onda y nos comportamos bien. Nos gusta el baile, nos gusta divertirnos como cualquier otra persona, ¿no? Y ya para terminar, la siguiente. Bueno, aquí otros medios de comunicación en los cuales hemos participado, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, les agradezco su atención. Vamos a escuchar a su compañera Elisabetta, que ella viene también de Colectivo Chucán. Y bueno, me da pena decirle a Elisabetta que tiene poquitos minutos. Sí, gracias. Muy bien, como ya dijeron, me llamo Elisabetta Consuegra Ríos, soy coordinadora de proyectos de Colectivo Chucán. La siguiente, por favor. Como ya mencionaron, estas son algunas de las características que estamos viviendo con discapacidad, con cualquiera de ellas. Hay mucha demanda de la sociedad y el gobierno pues no da mucha respuesta. Ahora veamos la definición de discapacidad de la convención. Va a ser muy breve. Es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas y las barreras debido a la actitud y el entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. La siguiente, por favor. Ahora la de la OMS. La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Ahora, relacionando ambas, vemos que ser distinto es aceptado por la sociedad, es lo que debería ser. Pero el Estado no ha hecho acciones para que se puedan aceptar esas diferencias. Como vemos, nuestra sociedad no está preparada para aceptar esas diferencias. Tienen miedo a generar entornos inclusivos. Como dijo mi compañero Raúl, nos institucionalizan y es lo que no queremos. Y tienen miedo, o sea, es lo que buscan, institucionalizarnos. Y en Chucán se busca que no se haga. La siguiente, por favor. Ahora, lo más importante, una de las partes importantes de esta presentación es esta, la definición de la discapacidad psicosocial. Dice Tina Minkovitz que ella es una sobreviviente de servicios de psiquiatría. La discapacidad psicosocial para ella es el conjunto de las experiencias, los dolores, las tristezas, las crisis que provocan más o menos dificultad en la vida de la persona. La siguiente, por favor. Los ejemplos de discapacidad psicosocial son depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, de ansiedad, de pánico, de estrés postraumático, límite de personalidad, esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, esquizofreniforme orgánico y trastorno dual. Puede haber muchas causas. Una de ellas es, por ejemplo, tristeza sin causa aparente y falta de sueño.
Y en este caso, ¿qué es indispensable? Pues tener un diagnóstico adecuado y oportuno. Que el médico señale el tratamiento. O sea, es muy importante que no se automediquen, ni que los familiares automediquen a sus seres queridos que están teniendo una crisis. También saber que la discapacidad psicosocial existe, pero sobre todo que la institucionalización, como ya dijimos, sea la última opción. Aquí, la intervención, como ya hemos visto, del Estado hasta el momento, ha sido pisotear la dignidad humana. Las personas con discapacidad psicosocial necesitamos recuperarnos en nuestras comunidades, con nuestras familias y amigos, porque no queremos ser institucionalizados, queremos ser libres, porque deseamos brindar lo mejor de nosotros mismos, queremos ser útiles a nuestra sociedad. Ahora analizamos el artículo 19 de la Convención. Como ya vemos, somos personas iguales a las demás, tenemos derechos a vivir en la comunidad, tenemos derechos a elegir nuestro lugar de residencia, dónde, cuándo y con quién vivir. Podemos pedir asistencia para favorecer la inclusión de la comunidad. Podemos solicitar asistencia personal, domiciliaria y residencial. Y es indispensable que haya servicios en la comunidad para nosotros. Aquí está la cita donde pueden encontrar ese artículo. Los ejemplos de servicios en la comunidad son los siguientes: que haya medicamentos a precios asequibles, que haya atención ginecológica y obstétrica para las mujeres con discapacidad psicosocial y que se evite la esterilización forzada. Los últimos dos ejemplos son muy importantes, puesto que ahí se empieza a ver la doble discriminación que sufrimos las mujeres que tenemos discapacidad psicosocial. Los modelos de discapacidad psicosocial hasta ahorita son 3. Los vamos a ver muy rápido. Prescindencia. En Grecia y Roma las personas perfectas son las únicas que podían vivir. En la Segunda Guerra Mundial empezó el modelo médico, que regresaron los mutilados de esa Segunda Guerra Mundial y se tenían que rehabilitar a estas personas para que fueran útiles. Ahora estamos en el modelo de derechos de la discapacidad social y de derechos. Veamos el de modelo de social y de derechos humanos ahora sí. Desde que soy una persona, soy sujeto de derechos. ¿Por qué soy sujeto de derechos? Porque ya me puedo defender. Soy una persona que piensa, siente. Aquí se pretende la inclusión de las personas en todos los aspectos. El movimiento de vida independiente en Estados Unidos es su antecedente. Inició a finales de la década de los 60 en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Se basa en el movimiento de derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos. La figura central es Ed Roberts, que estudiaba en la Universidad de California en Berkeley. Relacionando las definiciones de discapacidad, ahora vemos algo bien importante: la independencia, que no depende de otro. Independiente que no tiene dependencia de otros tampoco. Y la autonomía, que ya se puede autogobernar. ¿Qué estamos buscando? En el colectivo Chucán eso buscamos, que las personas con discapacidad psicosocial puedan decidir por ellas mismas, tener un trabajo, como mi compañero Raúl, que tiene ya su pareja, que quieren tener hijos, que tal vez pueden llegar a ser independientes, vivir solos. Como por ejemplo, yo hace poco acabo de terminar con mi pareja y acaba de llegar un nuevo pretendiente, entonces, no sé, quizá le diga que sí, estamos empezando a salir como amigos. La siguiente, por favor. Vivencias de las personas con discapacidad. Vean, en un mundo de estigmas y prejuicios contra un mundo libre. El de estigmas y prejuicios se ve
Que las personas con discapacidad estamos enclaustradas y abandonadas en nuestras habitaciones. No hay trabajos formales ni dignos para nosotros. Y no podemos tener parejas ni hijos. Eso se diría en un mundo con estigmas. Ahora en un mundo libre nos dirían, ¿por qué no? O sea, si tienes que estar con tu familia, con tus amigos y tienes que acudir al médico. Trabajos, claro que sí hay, puedes empezar poco a poco. Yo empecé como voluntaria en el colectivo Chucán, empecé de medio tiempo y ahora véanme, soy coordinadora de proyectos. ¿No puedes tener pareja ni hijos? Ah, claro que sí. Debes estar estable tomando tu tratamiento a tus horas, en la dosis que el médico señale. Esta es una cita del manual PACE que mencionó hace un rato mi compañero. La que sigue. Aquí está por qué las mujeres vivimos una doble discriminación. Dice, hay que tomar en cuenta, es una discriminación múltiple. Son vistas como incapaces de ser madres y de formar una familia. Son esterilizadas de manera forzada en instituciones psiquiátricas, siendo presionadas por sus familiares, violando su derecho a decidir acerca de su vida sexual y reproductiva. Es una práctica prohibida. Hay que ver cómo se sancionará a partir de la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, el día 17 de septiembre de 2010. No sé si sepan que ya entró en vigor esa Constitución el 17 de septiembre, que ya no somos Distrito Federal, somos Ciudad de México. Ahora a ver cómo se va a manejar esas sanciones. Ahora vamos a ver que hay que tomar en cuenta que este ya es el último año de la administración de Enrique Peña Nieto y que sigue la de Andrés Manuel López Obrador. Y el colectivo Chucán y una servidora tuvimos el gusto de participar en la redacción y revisión de la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad publicada por Mujeres. Ya pronto va a salir. Entonces, pues cuando ya esté, quizás se lo podamos hacer extensivo para que ya lo sepan. No olvidar que las mujeres con discapacidad psicosocial podemos decidir si queremos tener hijos o no. Nadie puede ni debe persuadirlas ni obligarlas a alterar su ciclo reproductivo. La violencia de género causa depresión, enojo, frustración en las mujeres con discapacidad psicosocial. Repercute en su autoestima y en sus planes a futuro. La que sigue, por favor. No olvidar que ellas son dueñas de sí mismas. Es muy complicado que ellas denuncien a los médicos que practican la esterilización forzada. Es indispensable iniciar el cambio desde que ellas son niñas, pues pueden ser madres amorosas al crecer. Pedimos y exigimos respeto absoluto para las mujeres con discapacidad psicosocial. El Estado está obligado a brindar apoyo legal, psicológico y médico a las mujeres que hayan sufrido esterilización forzada. Concluyo esta presentación con mi testimonio. Yo empecé a tener esta discapacidad psicosocial desde 2011, en la que tuve mi primera y única crisis fuerte y mi primera y única hospitalización. Mi diagnóstico empezó como esquizofrenia y luego terminó con trastorno esquizofreniforme orgánico asociado a epilepsia, que es el que tengo actualmente. No tengo convulsiones. La causa probable es la que yo atribuyo que hubo diversos golpes en la cabeza causados por accidentes automovilísticos. Fui diagnosticada en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y estuve en el servicio de hospital parcial del mismo hospital. Conocí a algunos miembros de Chucán en una plática que impartieron en el mismo hospital. Inicié como voluntaria, como ya les dije, y ahora soy coordinadora de proyectos. Estuve a cargo de la primera versión del blog del colectivo Chucán. También estuve a cargo de la redacción del manual Entre Pares. Mis pasatiempos son pintar, escribir y realizar manualidades. Me encuentro diseñando junto con mis compañeros y también redactando un taller para usuarios y familiares de discapacidad psicosocial.
También tengo hipotiroidismo, el cual ha causado el retiro paulatino de mi regla. También causa cansancio, estrés, subidas repentinas y bajadas de peso. Y por último, les quiero dejar una frase que yo inventé. Yo no escogí mi discapacidad psicosocial, pero sí elegí vivir con ella lo mejor que pueda. Muchas gracias. Muchas gracias a Raúl y a Elisabetta por lo que nos han comentado. Bien, vamos a seguir con Jorge Américo Flores. Él es director de Recursos Humanos del Grupo Honest. Y rápidamente les comento que él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Pedagogía por la Universidad Panamericana, cuenta con estudios en alta dirección en el IPADE y actualmente cursa el doctorado en Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac. Su línea de investigación es la satisfacción laboral de las personas con discapacidad. Es director de Recursos Humanos en Honest Logistics desde hace 10 años, en donde desarrolla el programa de inclusión de personas con discapacidad. El programa de inclusión de Honest da empleo normalizado a 105 personas con discapacidad, de las cuales 45 son personas con discapacidad intelectual. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que he aprendido un montón esta mañana. Ha sido muy interesante desde mi trinchera ver estos temas de la parte jurídica, que de alguna u otra forma tiene que ver con el tema de inclusión laboral. Muy rápidamente les voy a presentar a Honest para entender un poquito el contexto y luego voy a platicar con ustedes sobre nuestro programa de inclusión, pero me voy a enfocar en el tema de la relación laboral. El programa de inclusión ha sido para nosotros increíble, nos ha traído muchos beneficios, pero no voy a platicar de eso ahorita, voy a platicar más bien de la administración de un programa de inclusión de personas con discapacidad, en particular de personas con discapacidad intelectual, y los conflictos naturales de la relación laboral y las diferencias con los conflictos de las personas sin discapacidad. Honest es una empresa mexicana. Tenemos 14 años en el mercado y somos especialistas en almacenaje y distribución. En Honest trabajamos 2.800 personas. Honest es una empresa que tiene una parte de filosofía incluyente muy importante. Dentro de nuestros valores, el respeto es el valor rector de las relaciones entre toda la organización. Y somos una empresa socialmente responsable. Nos ubicamos, solamente es parte de el tema de inclusión laboral, de las actividades que tenemos de responsabilidad social. El programa de inclusión lleva 10 años y me tocó a mí participar desde mi llegada, cuando los grupos de socios de la empresa me pidieron profesamente desarrollar un programa de inclusión. Me acuerdo muy bien ese momento. Yo antes ya era director de recursos humanos en otra empresa, ¿no? Y cuando me dicen que quieren que lidere un programa de inclusión, le digo, bueno, no tengo ni la más pálida idea de cómo hacerlo, pero seguramente debe haber alguna manera de hacerlo bien. Honest tenía 5 personas con discapacidad, que ya llevaba como un año con ellas trabajando, pero el enfoque de inclusión no podía crecer porque estaba visto desde un ámbito más bien filantrópico. Y siendo filantrópico, en una compañía como nosotros, que competimos en el mercado, le damos servicio a clientes como Procter & Gamble, a Unilever, Editorial Planeta y a muchos otros, la competencia es muy dura. Y por un peso menos de la cuota, se la piensan 2 veces. Entonces, ¿cómo hacer un programa de inclusión que sea sustentable? Esto es, al no ser filantrópico, en el entendido que si hacemos bien la inclusión, las personas con discapacidad son igual de productivas cuando se ubican en la posición correcta. Con eso en mente, el programa no corre riesgo de que cuando la empresa tenga problemas, pues sea lo primero que se corte, ¿no? O esté en la lista de los gastos que se pueden prescindir. Porque no lo es parte de la estructura, ¿no? Pero bueno, dentro de la organización, en estos 10 años hemos contratado, estas cifras son a mayo, 276 personas han entrado a Honest. Y han salido de Honest, de estas 276, 172. Y actualmente, bueno, en mayo eran 104, hoy tenemos 105 personas
con discapacidad laborando activamente con nosotros. Cuando hablo de empleo normalizado, me refiero a que están en todas las posiciones de la organización haciendo tareas regulares y no separadas en una actividad específica, ¿no? El almacén es un área muy susceptible a participar de personas con discapacidad intelectual o discapacidad auditiva. Aquí hay un dato interesante, hablando un poquito de esta doble discriminación de la mujer. Si vemos en la gráfica de estas 104 personas que había en mayo, solo 27 son mujeres. En ONES, el 52% del personal son mujeres, pero no así del grupo de personas con discapacidad. Y este número se repite en diferentes organizaciones. El tema es que los candidatos que llegan a nosotros son predominantemente hombres. O sea, en la formación para el empleo de las personas con discapacidad que se preparan para ser contratadas, la proporción ronda por ahí. Menos mujeres se preparan para la formación para el trabajo. Y ese es un tema de otro momento, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a... De las discapacidades con que trabajan en ONES, tenemos la discapacidad intelectual, que es el grupo más amplio, seguido de la discapacidad auditiva. Tenemos discapacidad motriz en el tercer grupo. Y discapacidad visual es un grupo pequeño. Y esto es, cuando hicimos nosotros el análisis de la disponibilidad de posiciones susceptibles a ser ocupadas por tipos de discapacidad, de hecho nos apoyó mucho una organización, una institución que es parte del Seguro Social, SECART, perdón, y ellos nos hicieron el favor de hacer un análisis para ver qué puestos eran susceptibles a ser ocupados por personas con discapacidad visual, y en la operación logística es muy pequeño, no hay mucha oportunidad. Sí para el resto de las discapacidades, y es donde hemos crecido mucho, sobre todo intelectual, que probablemente sea la discapacidad un poco más difícil de integrar. Bien, ahora vienen las malas noticias, las cosas feas. Y quiero decir con esto que para analizar la relación laboral, no les voy a decir lo bueno que ha sucedido, sino me voy a enfocar en los problemas o conflictos. Y en mi opinión, el fracaso de la relación laboral es cuando termina el empleo, cuando sale alguien, ¿no? O sea, por definición, no importa quién lo decida, cuando el trabajador se va de la organización, ahí hay un punto que deberíamos entender. Y esto no tiene que ver para el grupo con discapacidad o sin ella. Nosotros analizamos la rotación como parte del análisis que nos da información del clima organizacional, de las prácticas de operación y en general de la dinámica natural del negocio. En el caso de estos 10 años, se han dado de baja 172 personas. Pero aquí un dato, las personas con discapacidad en ONES rotan 7 veces menos que las personas sin discapacidad. Las personas con discapacidad permanecen en el empleo, dicho en forma positiva, 7 veces más. De hecho, ahí estoy basando yo mi investigación, dicho sea de paso, ¿no? ¿Qué hace esta retención? Pero de las causas de baja, de las 172, 137 fueron voluntarias, son renuncias, y 35 fueron bajas que nosotros dimos, despidos. Hablando de las personas con discapacidad intelectual, el despido son 22, una cuarta parte de las solo 86 casos de baja en 10 años. Estamos hablando de 1.6 por año. Las causas de baja. La principal causa es el desánimo. En segundo lugar, tenemos problemas de salud. Esas son causas de baja de personas con discapacidad intelectual. Y el tema de salud, cuando vemos que es la segunda causa de baja, que no es así en la población sin discapacidad, tiene que ver con personas que están bajo algún tratamiento en temas, por ejemplo, de epilepsia o algún medicamento relacionado. La distancia al trabajo, que esa es una causa de baja normal en ambos grupos. La adaptación al empleo. Y aquí empiezan algunas causas más específicas que pudieran tener que ver con la discapacidad. La adaptación al empleo,
esto es el seguimiento de las reglas de trabajo, la relación con los compañeros, el líbido, el bajo desempeño, el robo, los problemas familiares y una última y pequeñísima causa que es mejor empleo. Ojalá y esta fuera la causa más frecuente, ¿no? Que la gente se vaya porque consiguió un mejor trabajo, ¿no? Pero bueno, aquí hay un caso de esto. ¿Qué con esto? Sí, no, y en cualquier momento y con todo gusto pudiéramos profundizar, si desearan conocer o profundizar en algún tema de alguna causa de baja. Menciono las causas de baja porque es donde empieza la relación laboral. Uno de los problemas, me vas diciendo, uno de los problemas que frecuentemente colegas míos, cuando platicamos sobre el programa de inclusión, tienen para arrancar un programa de inclusión en otras empresas, es el miedo a lo desconocido. ¿Cómo voy a yo administrar a las personas con discapacidad? Y sobre todo a las personas con discapacidad intelectual. Porque hay unos estigmas muy fuertes, ¿no? Oye, ¿y si se me pone loco? ¿Y si se me pone mal? ¿Y si hace algo indebido? ¿Cómo lo voy a administrar? Y empieza a haber ciertos temores. Y cuando la empresa que no le gusta meterse en temas desconocidos, fíjense, y digo en temas desconocidos, porque a las empresas sí nos gusta meternos en problemas. Invertimos en nuevas causas, en nuevos proyectos, en nuevos mercados, en nuevos productos. Es meterte en problemas. Estamos hechos para estarnos metiendo en nuevos temas. Pero lo que no nos gusta es la incertidumbre. La incertidumbre, esa parte a las empresas no les va bien. No invertimos donde hay incertidumbre. Entonces, un problema para el aumento de la inclusión laboral es cómo eliminar la incertidumbre en la contratación de personas con discapacidad. Y esto es con información. Entender que estos problemas, como podría ser el líbido, es un problema que se presenta, pero se puede administrar. En una ocasión, cuando yo estaba presentando estos números en algún otro foro, alguien se molestó conmigo y me decía, ¿qué? ¿A poco las personas sin discapacidad no tienen líbido alto? ¿Y a poco no tienes problemas de acoso? ¿O a poco no roban? ¿O a poco no se pelean con sus compañeros? Y digo, no, sí, claro que sí. Eso queda claro. Estas causas son naturales. La proporción es diferente. Pero el tema no es, y además ocurre poco frecuente, vuelvo a insistir, ocurre poco frecuente. Pero lo que quiere decir es, necesitamos administrarlo. Las empresas, entender y tener políticas para manejar estos casos, y ahorita les platico un poco la experiencia de ONES, y los centros de formación para el trabajo, entender algunos temas que deberían atenderse, que ayuden que el éxito del éxito laboral de las personas con discapacidad aumente. Si atendiéramos temas de líbido en la formación antes de la llegada, podríamos disminuir este tema. No es la causa principal, pero es una causa frecuente. Imagínense a una persona que ha estado en el seno familiar, aislada de la sociedad, de repente entra a un empleo, se abre al mundo, compañeros, compañeras, empieza la relación, cómo manejo las emociones, pues es todo un tema. Y si no fue formado para manejar estas emociones, no es raro que presente problemas en esos temas. Y me refiero básicamente a problemas, por ejemplo, de dos tipos. Uno que es el acoso, ¿no? Cuando llegan compañeros o compañeras de trabajo que dicen, oiga, es que esta persona me ve muy feo, me está tocando, se metió al baño de mujeres. Y nosotros tenemos una política de acoso muy, muy rigurosa. Otro que es un tema de verdadera inclusión. Las políticas, no hay diferencia en las políticas para personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Y cuesta mucho trabajo aplicarlas con la misma regla. Porque si no lo hacemos así, entonces no estamos siendo congruentes con esta idea de que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y obligaciones y por lo tanto se rigen bajo las mismas reglas. La primera vez que despedimos a una persona por robo fue todo un tema. Además, estaba arrancando el programa. Ojo, en nuestro negocio el robo es muy frecuente porque hay piezas chiquitas, estamos trabajando con materiales muy llamativos y nos pasa todo el tiempo. El que esté presente en este grupo es solamente una muestra no mayor al grupo sin discapacidad. Ahí sí hago una aclaración. En líbido sí es mayor, en robo no. Lo primero que hicimos fue preguntarle a la persona
si sabía que lo que estaba haciendo estaba equivocado. Y dijo sí. Yo sabía que no debería hacerlo. Entonces la persona estaba consciente que lo hizo incorrectamente. Y lo dimos de baja para mandar un mensaje de verdaderamente todos somos iguales y nos regimos bajo la misma regla, con el dolor del corazón. Hubo otro caso en donde sí fue manipulado por alguien más. Y otro caso en donde la persona, en ese caso, si no se procedió a la baja, no entendió que las destrucciones eran material que no se podía sacar de los almacenes, ¿no? De los 39 personas con discapacidad intelectual que trabajan en ONES, solo una tiene juicio de interdicción. O sea, realmente las otras 38 están relacionadas con nosotros en un contrato normal, que ahorita voy a hablar un poquito más. Aquí entra un tema así nuevo para nosotros en la empresa, relacionarnos con los padres de familia. De repente te llega la mamá o el papá a decirte, quiero un aumento de sueldo para mi hijo. Perdón, pero yo no soy el director del colegio, o sea, yo no más le doy empleo. Están en el mismo tabulador, tienen los mismos derechos, el puesto tiene un tabulador y se mueve bajo estas reglas, o sea, no es un tema de, pues lo podemos negociar, ¿no? Pero hay que participarlos. Algo que descubrí hoy que me encantó, siempre otro de los temas así temerosos es, oye, laboralmente si me demanda una persona con discapacidad, ¿cómo me meto en líos? Para nosotros el tema, fíjense, de todas estas bajas no hemos recibido ninguna demanda de una persona con discapacidad. De hecho, tenemos muy poquitas de personas sin discapacidad, la rotación es altísima. Pero no de personas con discapacidad, pero siempre es un problema porque yo me veo frente al juez o que nos den un periodicazo, ¿no? Yo voy a tener que demostrar que yo no soy un abusador y que hago bien mi trabajo y que soy bien riguroso, mientras son peras o manzanas, pero la reputación es muy fácil de destruirla. Entonces, siempre tenemos ese temor de decir, ¿cómo administro este grupo sin ser vulnerable como empresa, ¿no? Obviamente, y al final diré, los beneficios son muchísimo mayores que los problemas, ¿no? Pero señalo los problemas para tratar de transmitirles el conflicto en este punto. Ya me acabé el tiempo. Chihuahua, no es cierto. No, de hecho ya casi acabo, verán. Esta es mi última lámina. Entonces los padres de familia deben de participar. Y ahora entendiendo este tema, no el juicio de interdicción, pero sí que hay apoyo para la toma de decisiones. Cuando damos de baja a una persona, invitamos a los papás, platicamos el caso, vemos si hay planes de trabajo. Lo mismo cuando hay amonestaciones. Para que ocurra una baja antes hubo una serie de amonestaciones, ¿no? Con las cuales trabajamos con ellos y la gran mayoría de las veces se resuelven. Tema, los contratos con el banco. Nosotros asignamos tarjetas de nómina. Entonces, una persona con discapacidad intelectual, yo le asigno una tarjeta de nómina, lo bancarizo, ya es sujeto de crédito y ya tiene historial crediticio. Y el banco ni se enteró, porque es una asignación directa. Y por último, quisiera decir que veo yo estos temas y los comparo con los ajustes razonables. ¿Qué acaso debiéramos tener contratos que protejan a las personas con discapacidad? No, no debiera haber contratos abusivos para todos. O sea, no tendría que ser un contrato diferente, sino al contrario, partiendo de la persona más vulnerable en el tema que estemos analizando, construir desde ahí el ajuste razonable y beneficiar a todos. Así como se beneficia la accesibilidad de una puerta amplia para entrar al baño para una persona con discapacidad motriz, y todos gozan de esa facilidad, o la señalización, pues un contrato laboral no abusivo, pues es bueno para todos. Entonces, si cada vez que queremos proteger a las personas de esta parte vulnerable de la persona con discapacidad, lo hacemos para todos de una sola vez, en lugar de tener que hacer diferencias, estaremos haciendo pues esto más equitativo, ¿no? Y cierro con esta anécdota. Cuando implementamos el programa de inclusión, pues hay que sensibilizar al personal, porque también ellos tienen que saber cómo trabajar, ¿no? Y hablando de discapacidad intelectual, les decía que la única diferencia de las personas con discapacidad intelectual, pues es precisamente que les puede costar más trabajo aprender el proceso, pero que con paciencia, explicándoselos bien, lo va a terminar aprendiendo y una vez aprendido el proceso lo ejecutan correctamente. Y entonces del público levantó la mano una supervisora, digo, una señora. Me dice,
oiga, yo le quiero pedir algo. Dígale a mi supervisor que también me tenga paciencia a mí. Pero por supuesto, a todos nos encantaría que nos tengan paciencia. Otra vez, no son dos cosas diferentes. Si hacemos adecuaciones en la tolerancia, en la paciencia, en los contratos, en la forma en que nos conducimos, todos salimos beneficiados. No tiene que ser diferenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge. La verdad es que quisiéramos más tiempo para escuchar todas las experiencias que son muy, muy ricas. Pero bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente ponente. En representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nos acompaña Marcela, la licenciada Marcela Tarano Vázquez Mellado. Ella es licenciada en Psicología de la UNAM, actualmente trabaja en la comisión como asesora en temas de derechos de personas con discapacidad, entre otros. Fue subdirectora de Educación en la Dirección Ejecutiva de los Derechos de las Personas con Discapacidad del DIF, Ciudad de México, impulsando el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género. Ha participado en diversos proyectos en la academia, sociedad civil y gobierno sobre derechos humanos, género, feminismos y discapacidad. Bueno, te escuchamos. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y todas. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal iba a dar esta ponencia y para ella era muy importante estar aquí, pero no le era posible el horario, por lo cual pues vino en la mañana a abrir este espacio, a dar la bienvenida y me encargó que diera esta ponencia. Entonces, pues me da muchísimo gusto estar con ustedes. Pues para empezar, les voy a compartir una frase. En la vida tienes que tomar montones de decisiones, y si no tomaras decisiones, nunca harías nada, porque te pasarías todo el tiempo eligiendo entre las cosas que hacer. O sea, que es bueno tener una razón por la que odias unas cosas y te gustan otras. Joven de 15 años con síndrome de Asperger, personaje y narrador del libro El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon. No sé si alguien ha leído este libro, si no se los recomiendo mucho. Y elegimos esta frase justo porque todo este tiempo, y bueno, creo que es una enorme responsabilidad cerrar con esta ponencia, y a la vez la verdad me gusta mucho porque he tenido la oportunidad de escuchar a todas y a todos los ponentes. Y justo creo que esto es lo que hemos tratado de compartir, lo que se ha tratado de compartir aquí, que en realidad todas las personas tomamos decisiones, todas las personas tomamos buenas y malas decisiones, con y sin discapacidad. Todos nos equivocamos, todas cometemos errores, todas nos tropezamos y eso no tendría por qué hacer la diferencia en que una persona con discapacidad pueda o no pueda elegir, porque pareciera que a veces se parte desde el marco jurídico actual, desde los estereotipos, desde las construcciones sociales, se parte de que las personas con discapacidad no pueden tomar decisiones porque no tienen la capacidad para hacerlo. Y en realidad yo nos preguntaría, ¿quién realmente tiene la capacidad para tomar decisiones? Creo que en realidad nadie nació con la capacidad para tomar decisiones. Creo que pues todos y todas quienes estamos aquí seguramente hemos tomado malas decisiones y seguramente también hemos tomado buenas decisiones. Y así como nosotros queremos tener ese proceso de aprendizaje con apoyos, ¿no? Y poderle preguntar a otras personas, retroalimentarte, tener apoyos para la toma de decisiones, porque todos los tenemos, todos consultamos para tomar decisiones, todas nos acercamos a personas cercanas, a familiares, amigos. Creo que también las personas con discapacidad quieren eso. Y me atrevo a decir creo porque he tenido la oportunidad de escuchar a personas con discapacidad y en realidad pues no hay ninguna diferencia en lo que deseamos personas con discapacidad y personas sin discapacidad sobre la toma de nuestras decisiones. Y en este sentido, justo quisiera reconocer que en realidad la lucha de todos estos avances que se han tenido es resultado de la lucha de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son quienes han hecho las cosas para llegar hasta donde están ahora. Escuchaba a Ricardo hace rato y he tenido la oportunidad de escucharlo en algunas ocasiones y decía, es que claro que no ha sido sencillo, la historia que cuenta nos parece a todos impresionante y admirable, pero no tendría por qué haber pasado por todo eso para lo que tiene ahorita, ¿no? En realidad ha sido una lucha y como Ricardo, muchas personas con discapacidad, bueno, también
tengo además el honor de estar con dos personas que también han luchado muchísimo y es el resultado de eso, de esa lucha de las personas con discapacidad. Y las demás personas en realidad tenemos que ser cómplices y facilitadoras de esa lucha. Y creo que es lo que nos toca a las demás personas, acompañar, ser cómplices, facilitar y empujar para que las personas con discapacidad puedan seguir avanzando en eso que se ha mencionado hoy, que ha avanzado, pero estamos todavía muy lejos de que estén realmente garantizados todos esos derechos que vienen en la Convención. Y bueno, algo importante que es importante como punto de partida es el reconocimiento de las diversidades de las personas con discapacidad. También hoy se ha hablado mucho de eso, no solamente es un tema de saber las necesidades de las personas con discapacidad, del grado de apoyo que necesitan, también es el contexto de la persona con discapacidad, de dónde viene esa persona con discapacidad, qué intereses tiene, no solo qué necesidades tiene, qué intereses tiene, qué quiere esa persona y sobre todo visibilizar a qué diversidades pertenece esa persona con discapacidad, porque pues como ya se decía en el tema de género, no es lo mismo una mujer con discapacidad que un hombre con discapacidad y lo mismo pasa con jóvenes con discapacidad, niños y niñas con discapacidad, personas LGBT y personas LGBT, etcétera, con discapacidad, personas indígenas con discapacidad, personas en situación de calle con discapacidad. Todas estas diversidades es importante que se tengan en cuenta y que se visibilicen porque son parte de esas diversidades a las que pertenecen las personas con discapacidad. Y si creamos políticas públicas e impulsamos acciones, leyes, proyectos que no consideren estas diversidades, pues es lo mismo que para una persona sin discapacidad. Estamos partiendo de que todas las personas con discapacidad caben en el mismo costal y todas son iguales y entonces muy probablemente esas políticas públicas y esos trabajos que se hagan no funcionen porque A, no se están considerando esas diversidades y B, no se está consultando con las personas con discapacidad pertenecientes a esas diversidades. Ya no voy a hablar mucho sobre los artículos, pero bueno, retomando un poco, ya se habló durante toda la mañana del artículo 12, que es el derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley o capacidad jurídica. Y también voy a ahondar un poco más en el artículo 19, que también ya se mencionó, que es el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. Estos dos derechos están vinculados, como con todos los demás derechos de la Convención, pero estos dos derechos están principalmente vinculados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque no puede haber vida independiente e inclusión en la comunidad si no hemos desatorado el reconocimiento de la capacidad jurídica. Se puede avanzar en la desinstitucionalización, se va a poder avanzar en la inclusión laboral, en la inclusión educativa y en muchos aspectos, pero no se va a poder desatorar si no avanzamos con el reconocimiento de la capacidad jurídica. Aquí tenemos la ventaja, por ejemplo, pues nosotros vemos directamente con el banco y el banco nunca se entera, lo cual a mí la verdad me parece maravilloso, porque los bancos son un enorme obstáculo en la vida de personas con y sin discapacidad, ¿no? Pero en este caso de personas con discapacidad. Pero, ¿qué pasa si no fuera así? ¿No? Los bancos dirían, no, yo no voy a darle una tarjeta a una persona con discapacidad, ¿no? Y entonces la persona con discapacidad puede estar avanzando en ser incluida, tener una vida independiente, pero el notario pues no quiere escuchar, no quiere saber nada de personas con discapacidad, el banco tampoco, los abogados públicos tampoco, ¿no? Y entonces se vuelve, pues no podemos avanzar, como se ha dicho toda la mañana, si no hay reconocimiento de la capacidad jurídica. Y bueno, el artículo de vida independiente e inclusión en la comunidad, justo como se lo mencionó la presidenta en la mañana, tiene mucho que ver con la autonomía. Entonces, si se fijan, está totalmente vinculado el reconocimiento de la capacidad jurídica para que pueda haber autonomía, pueda haber vida independiente, inclusión en la comunidad y sobre todo que haya participación activa, porque no hay una inclusión real si las personas con discapacidad no están participando de manera plena en la comunidad y en la sociedad. Entonces, podemos a veces avanzar en que quizás hay muchas cuestiones de inclusión,
pero necesitamos garantizar que esas personas estén participando de manera activa y participando en todos los aspectos, en aspectos, derechos, por ejemplo, político-electorales. Son aspectos que se tienen que avanzar y garantizar para que las personas con discapacidad estén realmente incluidas y participen de manera plena. Y bueno, el sistema de apoyos también, como ya se comentaba, hace rato había algunas preguntas sobre qué pasa con personas con discapacidad profunda en la inclusión, en la capacidad jurídica y en el sistema de apoyos. El sistema de apoyos, desde como yo lo veo, y para la inclusión en la comunidad, es para todas las personas con discapacidad, independientemente de su discapacidad, de su condición, de su contexto, de su diversidad. Y lo que tenemos que hacer a quienes nos toca hacerlo es garantizar que esos apoyos sirvan para todas las personas con discapacidad, sin importar qué pase con esa persona con discapacidad. Entonces, todavía nos estamos preguntando, ¿no? Porque estamos en este proceso, ¿y cómo hacemos para que una persona con discapacidad profunda tenga esta toma de decisiones, ¿no? Y creo que ese es el reto. El reto es que todas las personas con discapacidad puedan ser incluidas. Alguien me preguntaba una vez, pero ¿y cómo haces para que una persona con discapacidad, con parálisis cerebral pueda ser incluida, pueda tomar decisiones? Bueno, es que el nivel de toma de decisiones o el tipo de decisiones o el tipo de avance en la autonomía que va a tener cada persona con discapacidad no es la misma, ¿no? Y quizás una persona hoy haya podido elegir qué comer y comer sola, y ese es su avance, ¿no? Y no tiene que ser el avance igual para todas las personas. Sobre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, les comento un poco que lo que ya comentaban en la primera mesa sobre situaciones que se presentan en los juicios de interdicción, pues en la Comisión de Derechos Humanos existen diversas quejas de 2010 a 2017 sobre juicios de interdicción. Entonces, no es solamente que en la teoría el juicio de interdicción no funcione, ¿no? Y ¿qué pasa con el juicio de interdicción? No solamente, también lo comentaban hace rato, no solamente no es compatible con la convención, sino que como funciona el juicio de interdicción no funciona, ¿no? O sea, tiene muchísimos vacíos y justo estos elementos son algunos que se han encontrado en común en las quejas que existen en la comisión. Por ejemplo, familiares de personas con discapacidad recurren al juicio de interdicción como medida de protección por sugerencia de autoridades. En ocasiones no se solicita que esté presente la persona con discapacidad para las valoraciones y el mismo juicio. Falta de mecanismos para asegurar que la persona designada como tutor o tutora sea adecuada. Se presentan disputas entre familiares por bienes, pensiones y tutorías sin mediaciones adecuadas de autoridades. No se considera la opinión de las personas con discapacidad. Hay casos en los que se inició un juicio de interdicción sin notificar a la persona con discapacidad o supuesta discapacidad, porque hay casos en los que, por ejemplo, hay un divorcio y entonces una de las personas de la pareja decide solicitar un juicio de interdicción a su pareja cuando la pareja no tiene discapacidad, lo solicita, de alguna manera lo logra y la pareja nunca se enteró que hay un juicio de interdicción determinado ya para esa persona, ¿no? Casos de violencia de género y abandono, y bueno, en general, justo lo que les comentaba, los casos reflejan que el juicio de interdicción y la designación de un tutor no garantizan la seguridad e integridad de la persona con discapacidad. Por el contrario, les invisibilizan, anulan su derecho a la capacidad jurídica y se presentan casos de violencia y de abandono. Bueno, ya no voy a hablar de Ricardo, porque ya Ricardo y en la primera mesa hablaron del tema. Únicamente pues les comparto también desde la Comisión de Derechos Humanos, además del acompañamiento que se dio al caso de Ricardo, también se ha dado acompañamiento a las acciones piloto que existen en el Gobierno de la Ciudad de México para impulsar la desinstitucionalización, la inclusión en la comunidad y la vida independiente de personas con discapacidad. Esto, como decían, bueno, es un reto enorme la desinstitucionalización, terminar con la desinstitucionalización y la prevención de la institucionalización es un reto gigantesco, pero se está acompañando y supervisando desde la Comisión de Derechos Humanos estos avances, este proyecto piloto, justo para acompañarlo y ver que pueda servir como marco para
hacerlo en otros espacios, pero pues es un proyecto que ya existe. Claro que, como nos hemos encontrado también en las demás ponencias, pues el marco normativo no nos ayuda, la falta de una armonización legislativa tampoco, pero bueno, se está avanzando con este tema. Les compartimos también que desde la Comisión de Derechos Humanos se está realizando un informe especial sobre el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad. Este informe apenas se está trabajando, es un informe que está en proceso, lo mencionó la presidenta en la mañana, y es un informe que pretende justo revisar qué está pasando con este artículo en vinculación con el artículo 12 principalmente, capacidad jurídica, y el artículo 14 de libertad y seguridad de la persona. Este informe se está trabajando, pretende tanto ver cuáles han sido los avances, qué sí se ha hecho, qué se ha logrado, cuáles son los avances y en qué aspectos, y cuáles son los retos. Pero sobre todo el informe pretende retomar la experiencia y la participación de las personas con discapacidad. Entonces, pues seguramente estarán personas con discapacidad, organizaciones, pues desde las instancias públicas también, estaremos contactándoles para este informe, y pues sobre todo las personas con discapacidad, que nos interesa muchísimo saber cuáles han sido sus experiencias en inclusión en la comunidad, en vida independiente, en capacidad jurídica, para que se pueda hacer un informe que sirva como punto de partida para la política pública en este sentido. Entonces, bueno, pues por ahí me salté algunas cosas, pero muchas de ellas ya se han dicho. Creo que existen muchos retos, muchas cosas por hacer, sobre todo el tema de armonización legislativa. Si no avanzamos con la armonización legislativa, nos vamos a seguir atorando, porque avanzamos un poquito, pero nos atoramos, ¿no? Se avanza en los juicios, pero como decían hace rato, en realidad depende de si el juez aplica o no aplica las recomendaciones, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar con el tema legislativo, tenemos que avanzar con el tema de investigación, estadísticas. La parte de sensibilización, toma de conciencia es también algo súper importante para que se logre esta transición, que en realidad, como dicen, mucho, como han estado diciendo hoy, mucho tiene que ver con la resistencia de distintas instancias, de distintas personas, a este cambio de modelo, a este cambio de paradigma médico, asistencialista, paternalista, a uno social de derechos humanos, de género, en el cual se pueda garantizar de manera plena los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marcela. Bien, yo concluiría con estas ideas. La discapacidad no es un destino. Los apoyos son un camino para ejercer derechos y abogar por otros derechos. Erradicar la institucionalización debe de ser prioritario en la agenda pública. Y Honest es una muestra del cambio de paradigma. A veces no hace falta sumergirse tanto en la teoría para en la vida cotidiana empezar a hacer cambios actitudinales que van permitiendo la inclusión laboral más a un grupo de personas con discapacidad intelectual, que tristemente es una de las discapacidades que todavía más discriminación tiene en esta sociedad. Bien, no sé si nos queda tiempo para 3 preguntas. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer? Entonces, ¿qué les parece si 3 preguntas? Les pido que sean muy concretos para que puedan los ponentes darnos la respuesta. Empezamos una pregunta, allá atrás la número 2 y de este lado la número 3. ¿Tendrán micrófono o así? O habla fuerte, por favor. Sí.
Me gusta pues preguntar, dado que no lo vi en las gráficas, si Honest ya tiene esa experiencia que nos dio con datos duros tan relevantes. Si Honest ya tuvo la oportunidad de abrir las puertas a personas con discapacidad psicosocial, porque vi la visual, la intelectual, la auditiva, pero no vi la psicosocial. Entonces me interesaría mucho si este gran modelo, si este modelo tan rico en valores, tan vanguardista, ha tenido esa experiencia de generar datos internos en la empresa que permitan visualizar qué está pasando con las personas con discapacidad psicosocial cuando laboran, cómo lo están haciendo. Muy buena pregunta. Fíjate que no tenemos ese grupo incluido, y la verdad es una muy buena pregunta porque no tendría un motivo para que no pudiera incluirse. Me parece más, como muchas cosas van sucediendo, que te van llevando los candidatos. O sea, llega el candidato y, de hecho, contratar personas con discapacidad es difícil. Cuando llevábamos, les conté 5 personas. Para poder llegar a 105 y mantener ese número, tenemos más de 14 convenios con organizaciones para tener candidatos. Es increíble que la oferta laboral sea tan poca, pero la disponibilidad de candidatos también. O sea, de repente la dificultad para arrancar un programa de inclusión tiene más que ver con candidatos que no llegan que con la actitud de contratarlos. Y como la empresa no hace una vinculación, pues no llegan los candidatos, pero probablemente si llegaran y tocaran la puerta, que eso no sucede así, podrían ser recibidos, porque también ha habido un cambio en la cultura laboral poco a poco. Pero regresando a tu pregunta sobre la discapacidad psicosocial, no hemos tenido los candidatos, pero la apertura sí. Creo que es una discapacidad que perfectamente se puede incluir en nuestros procesos. No es no tiene complicaciones en los procesos que tenemos, tiene sus propias complicaciones, ¿no? Pero esos no son los temas que tienen que ver con lo laboral. Y sí, como mencionaba, la inclusión laboral es la puerta para la inclusión social, porque de los valores que dice la Convención, la autonomía, la independencia y la igualdad se logran teniendo empleo. Si la persona tiene empleo y tiene recursos propios, puede ser autónomo, puede ser independiente y está en igualdad de circunstancias. Gracias. Gracias. También para Jorge Américo. Pero antes, si me permite, nada más una felicitación a Elisabetta y a Raúl, que están al frente de Colectivo Chucán, que no ha sido fácil sostener Colectivo Chucán, pero a la fecha sigue siendo el único grupo en su tipo en implementar este trabajo de apoyo entre pares, ¿verdad? Que eso es lo que los distingue, ¿no? Apoyo entre personas con discapacidad psicosocial, hablando de las cosas que les interesan, que les preocupan, y el enfoque de género. Felicidades a ellos. Y bueno, al tocayo Américo, me llamo América también. Yo quisiera que nos pudieran aportar eso. A mí me llamó mucho la atención la exposición, pero en este sentido voy a simplificarlo así, que entiendo que has logrado como tener justo ese cambio de chip, no me gusta tanto la expresión, pero la voy a simplificar así, para comprender en realidad de qué se trata la inclusión, ¿verdad? Porque hoy día, como mencionaban, pues hay mucho por hacer, hay mucho rezago, lo oíamos en la primera mesa, y no son las instituciones las que están avanzando en conjunto hacia un modelo, sino son personas dentro de las instituciones, ¿no? Empezando por la Suprema Corte de Justicia. Hay ministros que ya comprendieron esto que comenzaba Ricardo Adair, el ministro Cosío, decía, no, o sea, este amparo es la oportunidad para de plano desaparecer la interdicción. No, hubo resistencia a eso. Eso hubiera sido un gran cambio, pero era él, ese personaje dentro de esa institución. Pero bueno, ahí va avanzando. Igual en instituciones de educación, de salud y todo, y son personas quienes hoy por hoy están marcando el cambio. Aquí, como
tú como una persona que has comprendido hacia dónde va ese cambio, sí, y al principio mencionaste que no tenías idea, ¿no? Al principio. ¿Qué dirías como 3, 4 elementos clave que te hicieron a ti cambiar dar esa vuelta al pensamiento y decir, a ver, no tenemos que hacer un trabajo protegido, ni un contrato especial, ni esto es un trato diferenciado en el sentido de privilegios? ¿Cuáles fueron esos elementos que pudieras decir como a ver, sigamos estos y vamos las personas dentro de las instituciones avanzando hacia comprender qué es la inclusión? Sí, escuchamos la última pregunta, por favor. Y ya Gracias. pasamos Buenas tardes. Mi nombre es Yesenia. Yo tengo una nena con capacidades diferentes. Su síndrome es dismórfico. Esa situación de alguna manera nos ha limitado a nosotros como sus padres porque ella desde que nace es incluida en un CAM. Termina lo que se llama el CECADE, cumple los 18 años y a partir de ese momento entonces la vida de mi hija se quedó limitada. Limitada porque la quisimos incluir a PAC. Pues en el inicio las cuotas de valoración socioeconómica son muy elevadas o así no lo manejaron, no lo sé si como dicen ustedes como una barrera, 5,000 pesos y después de ahí hacer un estudio socioeconómico. Después finalmente de ahí, bueno, nos hemos intentado acercar a escuelas privadas finalmente y el limitante principalmente viene en esa situación. Mi hija, ustedes han hablado de lo que diría yo ya un tipo de discapacidad, pero bueno, entiendo yo que mi hija contiene 2. De alguna manera el motriz y bueno, finalmente también importante lo que comentaban hace un rato, ¿no? Una discapacidad mental profunda, donde finalmente a mí me dan un diagnóstico en donde me dicen, bueno, pues ella se va a quedar limitada, va a permanecer como tal, pues acostada, sin mayor avance, ¿no? Actualmente es una niña que sí, mediante muchísima terapia, ha salido adelante, pero finalmente mi inquietud es, actualmente mi hija tiene 5 años sin estar integrada a la sociedad. Sí, como papás le incluimos en todo lo que más se puede, en el cine, pues en las actividades, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, ahorita la licenciada de Derechos Humanos, finalmente con ellos son logros y avances, ¿no? No podemos manejarlo de una manera general, porque bueno, finalmente su situación en lo particular de mi hija es muy, muy personal. Pero mi pregunta es, ¿hacia qué institución yo la puedo incluir? Porque pues sí he buscado y siguen las barreras. Y entonces yo noté que todos los avances que mi hija tuvo en el CAM se han venido para abajo. Incluso llevándola con la neuróloga, mi hija, si alguien se nos acerca a mi esposo o a mí, inmediatamente ella se irrita, llora y entonces decía a la neuróloga, es que siente que los tiene que proteger. Yo decía, bueno, ¿proteger de qué o de quién? Finalmente creo que ya va en el otro sentido justamente de que mi hija se está alejando de la sociedad, porque para mi hija nada más su entorno como humanidad pues es la familia. Sí la sacamos, pero volvemos al punto, ¿no? Mi hija, por ejemplo, la llevamos a cenar a algún lado y lo primero que ve, le llama mucho la atención los niños menores y lo primero que quiere es sociabilizar. Y obviamente los papás también entran en la limitante de se predisponen, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tiene que haber algo para mi hija, porque ustedes hablaban ya de un tipo de discapacidad, ya sea de todas las que se han mencionado en esta situación, ¿no? Pero creo que mi hija reúne más discapacidades. Para ellos o para ella en lo particular, ¿a dónde me puedo acercar justamente para volverla a incluir, ¿no? Porque bueno, si bien es cierto y ustedes lo dicen, no somos eternos, tenemos que tener un fin en este planeta y ellos ¿dónde quedan? Tiene 2 hermanos mayores, ella es la más pequeña, pero finalmente no va por ahí a quién se la dejo, a quién se la delego, sino finalmente nosotros como papás sí entendemos esa parte de que le damos indicaciones a la niña, órdenes, y sí lo hace. Sí lo hace, y claro que hay que estárselas repitiendo, pero creo que ese punto de vista lo ha abandonado mucho, sobre todo los CAM, porque en su momento a mi hija me la quisieron excluir. Decían, no, a partir de la fecha, solo Karen va a venir hora y media. Entonces, mi hermana, la más pequeña, es licenciada en educación, entonces ella me dijo, no, me vas a hacer un escrito redactado así para la inclusión, que a partir de la fecha se maneja. Me manejé como muy polémica, eso me llevó a estudiar actualmente Derecho, estoy muy, muy próxima a la titulación,
pero le decía a mi esposo, me ha abierto a un campo verdaderamente en donde ahora me preocupo y digo, no nada más es aquí, no nada más como papás, ¿qué te enseño? ¿Cómo comas? ¿Cómo te dirijas al sanitario? No, a mí me interesaría cómo puedo incluir nuevamente a mi hija a la sociedad. Esa sería mi interrogante. Muchas gracias. Vamos a contestar la primera pregunta. Bueno, yo creo que en mi experiencia personal, la manera en que asimilamos el concepto de la inclusión se fue llegando a pequeñas conclusiones poco a poco y todas en el mismo sentido. Así como les comenté la compañera, ¿no?, que pidió paciencia para todos, dijimos, caray, es igual para todos. Cuando analizamos el proceso de reclutamiento y selección, nosotros arrancamos con el modelo de empleo con apoyo, el modelo español, la metodología CAM. Y con este modelo de empleo con apoyo, nos fuimos dando cuenta que el apoyo no podía durar todo el tiempo porque iba a ser insostenible. Y entonces nos preocupamos por la sostenibilidad. Pero tiene una parte que es la ubicación puesto-persona y tiene una serie de herramientas. Pero al final hacemos lo mismo para el resto del personal. O sea, nuestra tarea en recursos humanos es adaptación puesto-persona. ¿Tú qué sabes hacer? ¿En dónde te pongo? Entonces dije, caray, pues es igual. Y el trato de las políticas, caray, pues es igual. Y así cada tema. Al final, la única conclusión es que no debe ser un proceso separado. La inclusión se termina siendo natural. Yo digo que mi sueño es, cuando me pregunten cuántas personas trabajan en ONES con discapacidad y no sepa, porque sea un proceso, ya no un proyecto, sino sea un proceso corriendo. Como nos pasó con el resto de la diversidad. Un día se acercó a la Secretaría del Trabajo, conoció nuestro programa de inclusión, le gustó y dijo, oye, ¿por qué no participan para el distintivo Rincón Gallardo? No, pues está bien, ¿y qué necesito? No, pues que haya 5 grupos vulnerables y bueno. Pues fueron a hacer el levantamiento y pues tenemos en ONES más de 5 grupos vulnerables. Hay de la comunidad LGBT, hay personas con VIH-Sida, adultos mayores, pero el tema es que todos esos grupos, de hecho cuando las personas homosexuales me preguntaron que cuántas personas homosexuales trabajaban en ONES, digo, no tengo idea. Si quieres pregunto, pero me imagino que sí, ¿no? Yo en la posada los vi bailar y me pareció muy natural. Y entonces, no, ¿cómo crees? O sea, eso no se pregunta, ¿no? Pero al final es porque no lo preguntas, porque tus procesos de reclutamiento están libres de filtros que no tengan que ver con puesto persona. Entonces, en resumen, yo te diría que a mí me cayó el 20 cuando me di cuenta que el proceso de inclusión no es una metodología separada, es hacer los procesos de recursos humanos bien, sin, eso sí, prejuicios. Quítate las cucarachas de qué puede y no puede hacer, ¿no? De hecho, una ocasión es frecuente que te digan el tema de que tú supones qué es lo que la persona con discapacidad puede hacer y no puede hacer. Y en esta charla que tuvimos en el SECAR, platicando con una de las personas que tienen discapacidad visual, me decía, pero tú no preguntes, tú pregúntame a mí qué puedo hacer y no me digas tú en dónde me pones. Tienes toda la razón, ¿no? También aprendimos eso. O sea, no pienses por ellos, ¿no? En resumen, te diría que más bien no hay 2 procesos. Cuando entendemos que es el mismo proceso hecho bien, que ayuda a todos, ¿no? Porque nos preocupamos por inclusión puesto persona, se resuelve. Sí, por favor, Marcela. Marcela, por favor. Te contestaría como en 2 sentidos. El primero es que deberían existir espacios, programas, proyectos, o sea, debería existir de manera pública, institucional, una respuesta para atender esto que tú necesitas y que tu hija necesita. Lo hay, solamente que no lo hay, por ejemplo, con todo este sistema de apoyos y todo lo que hemos estado hablando. Pero creo que hay 3 cosas que se me ocurren que podrían ayudarte o acompañarte como hacia allá y que de hecho están en esta sala en este momento. Ahorita está, aunque es discapacidad intelectual, pero creo que te podrían como orientar y acompañar. Aquí está alguien de CONFE y alguien de COAMEX. Sí, está COAMEX y está CONFE.
y ambas trabajan con discapacidad intelectual, pero aparte tienen alianza con muchas organizaciones que creo que podrían acompañarte. Entonces, si quieres, al final ahorita podemos como acercarte a ambas personas que se encuentran aquí. Y la otra es que también está aquí el coordinador de un proyecto del DIF que se llama Redes de Promotores y Promotoras de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que justo trabaja a partir de hace como 2 años con los CAM. Trabajan tanto con el CAM como con familiares de niños y niñas que están en el CAM para sensibilizar, acompañar, informar, construir, porque además son procesos de construcción colectiva, comunitaria del conocimiento, y creo que también te puede apoyar como tanto para, pues, por ejemplo, ver en qué CAM estás, si ahí tienen una red, si podrían acercarte a otra red, porque es un proceso, aunque es con las personas adultas, con la familia, también es muy importante porque trabajan como sensibilizando a los CAM, acompañando a las familias, y a la vez por ahí hay un proyecto de acercamiento de niños y niñas con discapacidad a procesos de participación infantil. Entonces, creo que también, tanto desde el DIF, que por allá está un compañero, como los compañeros de CONFE y COAMEX, creo que te podrían como acompañar en ese tema. Si gustas, ahorita que terminemos, te puedo acercar a ellos. Si me permiten, yo agregaría 2 programas. Uno es de sociedad civil, que es Special Olympics, Olimpiadas Especiales, que promueven la inclusión a través del deporte y trabajan con discapacidad múltiple. Principalmente trabajan con intelectual, pero también tienen un programa que va hacia chicos con discapacidad intelectual más otra discapacidad. Y otro grupo que es Todos Somos Unidos, ellos hacen actividades con personas con y sin discapacidad y otorgan algunas becas, los puedes encontrar también en internet, pero ellos hacen más actividades sociales, ir al boliche, ir al cine y se llenan con voluntarios y acompañan a chicos con diferentes discapacidades, no van las familias, son salidas que hacen entre pares y bueno, es una forma también de buscar esta convivencia social. Bien. Pues ha sido un gusto escucharlos. Yo creo que todos nos hemos quedado con más ganas de aprender de cada uno de nuestros ponentes. Y bueno, que podemos buscarlos también en internet, ¿verdad? Colectivo Chucán tiene su página en Facebook, por supuesto la comisión y con el Grupo ONES, que pues muchas felicidades por este proyecto que están haciendo. Pues sin más, yo cierro esta mesa y entregaremos, me imagino, las constancias despuesito a los ponentes, pero por lo pronto terminamos con un fuerte aplauso. Y muchas gracias.